Vamos a hablar de comunicación dentro de esta ronda que dedicamos en los videopodcasts a hablar del talento senior. Y yo creo que es fundamental porque sí que es verdad, y ahora nos lo comentarán nuestras invitadas, que sí hay una forma de comunicar diferente según cada generación. Y si queremos trabajar juntos en las empresas, pues tenemos que acercarnos a ello. Y nos acompaña en este video podcast Belén García, directora general de Empleo de la Comunidad de Madrid. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Y una compañera querida, Susana Burgos, periodista especializada en el mundo de la economía y diré del empleo también. Sí, porque te gusta mucho. Los temas de empleo son mis favoritos dentro de la Bueno, pero no me salía de la especialización, iba a no, decir, además en economía. que conste que eres maestra, además de muchos compañeros que se dedican al mundo de la economía, que además te consideran como tal, que a mí me lo han dicho. Me estás poniendo nerviosa, Peña. Voy a quedar fatal porque me voy a poner colorada. Nada, muchas gracias. Yo también. No, lo digo porque a la hora de hablar de comunicación, oye, pues yo creo que es muy importante tener, pues esta, no diré mesa, porque no hay mesa como tal, pero esta charla que vamos a tener en los próximos minutos. Susana hablaba de la importancia eh, a la hora de incorporar gente de diferentes generaciones en las empresas, de el diálogo que es diferente entre todas ellas, ¿no? Porque al final nos expresamos, tenemos maneras de comunicar distintas, si somos boomers, si somos millennials, si somos Z. Acción Z, Sí. eso es. Todo eso que sabemos. A ver, yo creo que el talento senior lleva incorporada una exigencia superior de comunicación, porque todo el mundo presume que el senior expresa mejor sus ideas y se explica mejor que los que son más jóvenes, ¿no? Eso no tiene por qué ser así, porque depende de las cualidades personales, del entrenamiento y de la formación que hayas tenido a lo largo de tu vida en habilidades de comunicación, depende de muchísimas cosas, ¿no? Pero sí es verdad que yo te diría que dentro de esa exigencia, la escucha activa, al final, es lo que caracteriza al senior, ¿no? O nos caracteriza, porque los tres somos seniors aquí los presentes, ¿no? Que es saber entender al otro o tener la empatía de ponerte siempre el tópico de ponerte en los zapatos del otro y que el otro sienta que le escuchas, porque cuando te sientes escuchado y te sientes respetado, pues das más de ti, ¿no? Y los jóvenes ante los seniors suelen tener el prejuicio o el complejo de que bueno, pues se les ve que les miramos con cierta condescendencia o fíjate, el chaval este que me va, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo para que eso nunca parezca eso, o sea, para que no lo sea y que además no lo parezca y para que se sienta el más joven, se sienta empoderado, que a mí no es una palabra que me encante, pero que sienta que está en las mismas condiciones que el senior para influir, para vender, para convencer, para todo lo demás. Esto es interesante, Belén, porque al final la apuesta es esa, que podamos convivir, ¿no? Y que podamos convivir además aprovechando valores de cada una de las generaciones y de cada una en general de las personas, porque luego comentaremos, es que cada generación depende de la persona de esa generación, ¿no? Se comunica incluso ahora que estamos hablando en este video podcast de una manera o de otra. Pues mira, yo estaba pensando ahora mismo y me pongo en el lugar de las personas desempleadas mayores de 45, ¿no? Que llegan a las oficinas de empleo y creo que hay un paso inicial que sería el de la comunicación interna, la comunicación con uno mismo a la hora de, bueno, pues de plantearte, tengo que buscar empleos y, bueno, son personas que llevan poco o llevan tiempo en el desempleo y ese diálogo interno que luego te va a llevar al relato, ¿no? Al storytelling de tu propia vida. Y yo creo que ahí nosotros desde las oficinas de empleo lo trabajamos mucho precisamente para pues que no sea una barrera el de decir, es que tengo que ir a una entrevista y tengo que contar, cuéntame sobre ti, ¿no? Y claro, ahí es donde empieza ya, bueno, pues esa relación con ese posible empleador y me parece muy importante. Primero ese diálogo interno, siempre lo decimos, el autoconocimiento, ¿no? El saber cuál es tu punto de partida, cuáles son tus fortalezas, tus áreas de mejora, para luego decir, este es mi relato, vengo de aquí y soy capaz de hacer esto. Claro, esto es muy bonito decirlo, pero seguro que los que nos ven, Susana, dicen,
y cómo construyo yo mi storytelling, que es, lo vamos a decir en castellano un poco, mi historia, ¿no? Lo que quiero que sepan de mí. Pues hay una manera muy fácil y muy didáctica de contarlo. Tienes que plantearte cómo te vendes en un minuto, minuto y medio, no más, porque claro, esto de dar la chapa, ya Como el sabemos que discurso del ascensor, ¿no? sí, el elevator pitch, Exacto. famoso, claro, el elevator pitch, pues el objetivo, para quien no sepa lo que es el elevator pitch, aunque sea muy conocido, ahora está un poco ya de moda, ¿eh? Esto en su momento Sí. todo el mundo hablaba del elevator pitch, bueno, pues era convencer al directivo de que tu proyecto de emprendimiento era interesantísimo y en el tiempo se llama pitch, elevator pitch, porque es en el tiempo que tardas en subir a la Porque planta noble, hubo una claro, anécdota de un señor que quiso recibir la financiación de Rockefeller sí, y lo persiguió hasta un es ascensor verdad. para Claro, venderle eso dice, historia. yo nunca he sabido si es leyenda o realidad, Eso es. pero de ahí viene el nombre del discurso de ascensor, ¿no? De cómo convences en el tiempo que tardas de la planta cero a la planta noble, que es donde suelen estar los grandes CEOs y los grandes jefes de las multinacionales, pues eso, que tu proyecto merece la pena y que si es un angel business o lo que sea, que te lo financie, vamos, que apuesten por ese proyecto, ¿no? Un poco la imagen y semejanza, pero bueno, el elevator pitch son 10 puntos y es un poquito más elaborado, pero respecto a lo que estaba diciendo Belén, que es muy importante del storytelling personal, y pues es, ¿qué he hecho? O sea, plantearte en un minuto, minuto y medio, que eso si lo ponemos por escrito, pues no son más de entre 10 y 15 líneas de Word a un cuerpo de 12 14 en una letra normalita. Es qué he hecho, qué estoy haciendo y qué quiero hacer. Solamente eso, es un parrafito así, y si tenemos claro eso, sabemos contar nuestra historia, sabemos vendernos a nosotros mismos, como decía la directora general de empleo, y por ende vendernos a los demás. Y es esa disciplina. Y cuando haces ese ejercicio, para todos, pero para los seniors, muy importante, porque los seniors, claro, tienen o tenemos la idea o tenemos la tendencia a contar mucho del pasado, de Claro. lo que he hecho, Y al no poder y resumir a el lo mejor, futuro, ¿no? claro, y el futuro es, no, no, no. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo en el presente? ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué tengo que aportar a la organización, a la sociedad? Y ese ejercicio ya hace que te creas que de verdad estás en una posición bueno, de liderazgo en la comunicación respecto a la persona, a las personas que te están escuchando, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esos son los 3 puntos. Comentabas, hay que partir del autoconocimiento y hay que partir también de, dentro de ese autoconocimiento, lo que queremos que los demás perciban de nosotros, ¿no? Nuestras ventajas, que también deben ir un poco adecuadas a la oferta o al tipo de empresa a la que queremos optar, ¿no? Por eso desde las oficinas de empleo hemos hecho toda la labor y todo este proyecto que tenemos de especialización por sectores de actividad para que esas personas que están haciendo orientación laboral sepan perfectamente en los sectores qué capacidades se están primando, qué comunicación corporativa hay, porque cambia mucho de un sector a otro, incluso de una empresa a otra, y el poder dar, bueno, pues esas pistas a las personas que tienen la entrevista, ¿no? Y luego, siguiendo esta ruta del autoconocimiento, de la comunicación, no olvidemos la comunicación no verbal. Y yo creo que es otro de los Claro. grandes bloqueos, sobre todo en talento senior, porque, bueno, al final estamos viviendo en un mundo que es pura imagen. Es así, es un mundo rápido, es pura imagen, es TikTok, es rápido. Y todo lo que tenemos que proyectar a través de la imagen, no ya solamente decir, oye, esto tengo que tener una imagen fresca, actualizada, sino bueno, pues todo lo que hay detrás y el ser capaz, que no es fácil, de sintetizar, como decía Susana, esos palabras clave que tenemos que ser capaces de dar en este relato, ¿no? Bueno, fíjate si es tan importante el lenguaje no verbal que, bueno, los tres aquí presentes hablamos con muchos responsables de recursos humanos. Yo recuerdo en una ocasión, en una conferencia de uno de ellos, que decía que según entra el candidato, esos primeros segundos de Claro. centrada, de cómo da la mano, de cómo se dirige al responsable de recursos humanos, es determinante. O sea, ya la persona de recursos humanos dice, este puede ser o este no puede ser. Y ya condiciona la entrevista. Es decir, la entrevista se plantea diferente si es una persona que crees que puede ser a una persona que crees que no puede ser. Así que Claro, es fíjate que si tiene tanta trascendencia el asunto. nos pasa en la vida cuando vamos a un evento o cuando conocemos a una persona por primera vez, la impronta, luego ya, claro, evidentemente
puedes luego ganártelo con el discurso, pero la primera impresión, donde todavía no has abierto la boca, es la que realmente condiciona el que tú vayas a escuchar aquello que esa persona te tiene que decir con más atención o con menos atención, ¿no? Y en el caso del senior, es que lo ha apuntado Belén, que eso es, al final, el tener conciencia de la propia imagen y estar de acuerdo con la imagen que ofrecemos a los demás es fundamental, porque los seniors solemos ser inseguros con nuestra imagen, paradójicamente, que tenemos mucha más seguridad personal que los jóvenes, ¿no? Pero se habla mucho de la inseguridad de los jóvenes, los filtros, en las redes sociales. No, pero los que vamos ya cumpliendo años, pues tenemos, precisamente por la responsabilidad, ¿no? de cualquier puesta en escena que afrontamos, tenemos siempre la impresión de que, claro, estamos en una sociedad en la que el joven y el guapo ganan. Y que nosotros, a lo mejor guapos seguimos siendo, pero jóvenes, pues ya menos, ya menos. O nunca hemos sido guapos y no importa ser guapos cuando ya tienes 50 y tantos, 60 y tantos o más, ¿no? Pero la cuestión es que hay que ser muy consciente de que si no trasladamos seguridad en la imagen personal, no nos van a creer que realmente podemos liderar un proyecto, o podemos liderar un equipo, o podemos montar una empresa y que esa empresa sea una empresa de éxito, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante. Y para eso hay que hacer el ejercicio previo. Es que vamos a lo mismo siempre, ¿no? O sea, el senior tiene que estar convencido de que tiene que estar con mucho orgullo de ser senior, poderío y que se note que está cada vez que está. Esta parte es muy importante porque hay un elemento que a mí me parece fundamental entre las personas senior que buscan trabajo, las que no lo tienen indudablemente, pero incluso las que buscan cambiar, que es un poco el ir con esa mochila de no me van a querer por cuestiones de edad. Y eso al final se transmite, ¿no crees, Susana, en el lenguaje precisamente no verbal? Porque no vas precisamente con ese poderío, ¿no? Uh-huh. Luego también hay una cosa que en el festival hay pequeñas herramientas que son muy útiles y que sabemos manejar los seniors con más habilidad, a veces de manera innata, y si no es de manera innata lo contamos, que para eso estamos en este video podcast, ¿no? Si yo tengo la pierna ahora cruzada, ¿verdad? Belén y yo tenemos las piernas cruzadas mirándonos. Instintivamente, si Belén dijera algo que produce mi rechazo o al revés, es muy normal que aprovechemos cuando cambiamos de postura para, no sé si nos está cogiendo la cámara al piano completo, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues los espectadores se darán cuenta, pues igual que tú aquí, Javier Peña, que esto es más incómodo de vernos que cuando estábamos antes con nuestras piernas y nuestra postura, porque las piernas, claro, evidentemente toda la postura corporal estaba compasada, era la composición de los pintores clásica, ¿no? Vale, si ahora ya, Belén, pon tu pierna por favor para allá, si cruzas la pierna para allá, esto es incomodísimo de ver, parece que Belén y yo tenemos un problema y no nos llevamos bien. Sí. Ojo, esto se llama calibración y rapport, lo dice la programación neurolingüística. La calibración es la sutil observación del lenguaje gestual del otro y el rapport, el acompasamiento. Voy a ponerme así porque si no, es que es incómodo, ¿no? Porque es verdad que sabemos lo que trasladamos a los espectadores, ¿no? Y era un experimento porque afortunadamente Belén y yo nos llevamos bien y nos caemos bien. Sí. El tema está en que esto se hace de manera innata, pero se puede ser consciente, ¿no? Y digo que la programación neurolingüística, por ejemplo, da herramientas que nos permiten adaptarnos al otro y ganarnos al otro. Y son cosas que los jóvenes a lo mejor pues no tienen esa necesidad o no, bueno, o están en otra onda y es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Este mismo responsable de recursos humanos en aquella conferencia que he mencionado antes, era además de una consultora bastante importante, comentaba que en las entrevistas de trabajo, como en las situaciones de ligue en un bar, cuando tú observas a las dos personas en la entrevista de trabajo, notas si hay buen rollo o no. No, porque empiezan a repetir gestos, por ejemplo, de beber a lo mejor los dos al mismo tiempo. O coger los espaguetis, enrollar los espaguetis o coger la cuchara de la sopa. Pero a ver, pasa también, por luego irnos al ejemplo de Claro, eso se hace de manera innata, pero la programación neurolingüística, pues la PNL da herramientas, ¿no? Bueno, pues aprovechemos esas herramientas a disposición para
atraernos al otro, ¿no? Y En una entrevista de persuadir, trabajo. ¿no? Que es O, muy claro, importante. claro, Convencer. y llegarle más fácilmente y caerle mejor y que te escuche con más interés y con más atención lo que le tienes que contar. La postura, pues si tú estás así echado para atrás y yo estoy así hacia adelante, aquí pasa algo. Es mucho mejor, pues si tú estás recto, bueno, pues que estemos, estamos igual, ¿no? Compasados. Estamos haciendo juego, ¿no? Estamos Sí. en conjunción. Bueno, pues eso, que es lenguaje gestual, que es el más potente de los 3 lenguajes, es algo que tenemos no la obligación, sino la doble obligación o la triple obligación de sacarle el máximo partido en nuestro beneficio, ¿no? Pero Belén, suena muy complicado. O sea, No, quiero decir, que ¿no? no, esto no es difícil. Paciente. Para vosotras, las profesionales. A nosotros nos cuesta un poquito menos, Belén. Estaba pensando ahora en toda la parte que tiene, yo creo, y que hay que poner en valor el talento senior, que es la forma de dar feedback. Bueno, pues cuando diriges equipos aprendes, ¿no?, a todo lo que es eso, el poder dirigir dando feedback a las personas que están en tu equipo y que no es nada fácil. No es nada fácil. Hay que utilizar lenguaje positivo. Yo creo que el lenguaje positivo, igual, las entrevistas, tú no puedes empezar una frase diciendo no. Claro, Claro. eso es básico. Yo O creo que es sí, de las... pero Uy, el pero es odio, peor que no. odio, El pero es odio, peor que pero. no. La alternativa es peor. con Confuso. connotación negativa, bueno, pues te va a llevar a ese rechazo, como decías tú, ¿no?, de la persona que te está entrevistando. Luego la parte de comunicación en redes. Es que ahora mismo todo es comunicación a través de redes sociales. Lo que decías tú, ¿qué quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar? Porque eso sí que deja huella. Claro. Eso deja huella tanto a las personas jóvenes como al talento senior, y como estamos saturados, porque realmente yo creo que estamos viviendo una sociedad de saturación informativa, hay que saber qué puedo aportar, ¿no? Cuál es ese talento que yo tengo o cuál es mi especialidad para poderla comunicar de una manera, bueno, pues eso, ¿no? Dando aporte de valor. Yo creo que es Claro. muy importante. El Hay una- ejemplo de LinkedIn ahí con las redes sociales. Justo. Es que como te vendas el LinkedIn, depende que te llamen o no te llamen o que Sí, lo que pasa es que ya hemos llegado a la comunión de mi niño en LinkedIn, entonces por eso os digo Claro, pues que eso es es un, el eso es qué un y el fallo, cómo, yo claro. creo que es Claro, clave, ¿no? evidentemente, porque hay que decir que también en eso, una de las losas de los prejuicios que se tiene a la hora de evaluar el talento senior es que somos, Susana, muy poco digitales, lo cual no es. Esto es Por completamente eso, absurdo. A ver, pues que el día que se presentó el plan de empleo senior de la Comunidad de Madrid, precisamente se hizo una jornada preciosa de buenas prácticas para desmontar y para claro, eso, acabar con los prejuicios. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver, lo de ser tecnológico o no ser tecnológico depende de la persona, no depende de la edad, ni muchísimo menos. Yo conozco a personas ya veteranas que son unos obsesos de la tecnología, que se compran el último modelo del iPhone, que tienen que estar al tanto de la IA, se hacen cursos de IA bueno, con temas complicadísimos casi de ingeniería informática cuando ellos no son ingenieros, en fin, y sin embargo, hombre, los jóvenes, sí es verdad que los nativos digitales, como se suele decir, tienen una relación muy fluida con la tecnología, pero sacarle partido a la tecnología, entender de marca personal y poner la tecnología al servicio de la marca personal, eso no viene de serie, eso no viene porque hayas nacido en una época en la que la tecnología está en plena efervescencia. Pues lo sabe quien lo sabe porque lo ha estudiado y lo utiliza, ¿no? vamos, de hecho, tanto es así que hay que recordar que en esa misma presentación del plan de talento senior se dijo algo que a mí me parece muy importante, lo dijo la consejera Rocío Albert, que somos una generación que hemos tenido que evolucionar a pasos agigantados, Belén. Es decir, que es que yo siempre digo que yo estudié en la Facultad de Tecnología de la Información, que era con un tipómetro, Sí. y de ahí a pasar Yo también he conocido el tipómetro, ¿eh? al ordenador que ni estaba ni se le esperaba y todo lo que ha venido después del La IA ordenador, ahora ¿no? que nos ayuda Claro, muchísimo a los claro. periodistas en nuestro trabajo. Exacto, entonces, Yo creo que entra un factor clave que es la curiosidad. Yo creo que las eso personas es, curiosas, eso es. las personas que, bueno, pues que seguimos aprendiendo y que cada día, ¿no?, nos ponemos un reto de aprendizaje, pues tenemos mucho que ganar, Claro. efectivamente. Oye, no nos da mucho tiempo a hablar de todo lo que teníamos previsto, pero sí que me parece
hemos hablado de la necesidad de persuadir, de convencer a la otra persona que es, digamos, la que tiene en su mano el facilitarnos una salida laboral. Yo creo que, además, hemos hablado del lenguaje no verbal. El objetivo tanto del lenguaje verbal como del no verbal, al final es provocar una emoción, que no quiere decir que vayamos, por así decirlo, Susana, de lastimeros, pero sí de intentar que el otro no se quede indiferente A eso sí de que nuestro... impactar, claro, claro. Impactas con la alegría o con la tristeza. Hombre, yo creo que vende más la alegría y vende más lo positivo, Claro, vende más claro. el entusiasmo, ¿no? Mira, otro truquito, una cosa muy sencilla, que no solemos pensarlo y es muy importante. En comunicación en general, pero para los seniors, pensando en esa entrevista de trabajo y en el contexto en el que estamos moviéndonos. La frase corta siempre. La frase corta, sujeto, verbo, predicado. Denota ideas claras, denota estructura mental, cabeza organizada. Cuando nos alargamos mucho, abrimos subordinadas, pues nos podemos perder en la conversación, podemos perder el hilo y podemos abrir puertas indeseadas que puede aprovechar nuestro entrevistador o el receptor que sea. Estoy también pensando en los emprendedores todo el tiempo. Sí, igual, igual, Tiene que igual. comprar nuestro Claro. proyecto, el que tiene que invertir, el poner el capital. Entonces, cuando abrimos frases muy largas y subordinadas, pues a lo mejor nos estamos desviando del tema principal y haciendo que el otro se meta en una historia y nos desviemos de nuestro objetivo y de nuestro propósito, ¿no? Frase corta siempre, Azorín, que nos decían en la Facultad de Sí, Periodismo, ¿verdad? Sujeto, verbo, predicado. Y la frase es larga para cuando estamos con los amigos. eso. Estaba Rayándonos. recordando en la presentación, en la jornada de presentación del talento, del plan de talento senior, el emprendedor, ¿no? El emprendedor senior, que ha sido, bueno, pues Muy directo, ¿no? Sí. Muy... Fue así, ¿no? O sea, fue como ideas Julio Ois. Sí. o sea, las slides Se eran llama. una foto que impactaba apoyada con un mensaje corto y a mí me parece que eso es lo que al final queda Claro. y Hemos hablado de muchas cosas, Belén, en este video podcast que yo espero que para muchas personas que lo vean sea como el inicio, ¿no? El inicio del cambio, de alguna manera, para que aprendan todas estas técnicas, porque hay que decir que la comunicación, como otras materias, se aprende. Es decir, que no podemos decir, Afortunadamente. por eso, que no podemos decir, oye, es que a mí se me da mal comunicar. No, lo puedes aprender. Todos tenemos dentro un gran orador, hay que Sí, sacarlo. claro, claro. Y hay que potenciar lo bueno y esconder los vicios de comunicación. Ahí está. Entonces, Belén, ¿cómo les ayudáis desde las oficinas de empleo a mejorar destrezas como la comunicación? pues lo que tenemos son talleres diferentes, habilidades digitales también hay bastante por todo el tema de cómo comunicar en redes y eso, como decía, la huella que dejamos en las redes. Ahora estamos haciendo también jornadas por diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, jornadas de un día, en el que se va, bueno, pues abordando todo este tipo de aspectos de competencias clave. Aunque parezca así muy básico, llevamos un fotógrafo para hacer esa foto profesional y damos esos consejos para que, bueno, pues que esa foto sea lo más Importantísimo. adecuada Vale. a lo que, bueno, a lo que entendemos que tiene que ser una foto en un currículum, ¿no? Que sea, bueno, pues con una serie de características y esa foto te vale también para las redes sociales, ¿no? Que yo creo que ahí, como decíamos, es importante. Tenemos nuestro centro de innovación en Moratalaz y en Getafe, que también, bueno, pues intentan hacer dinámicas de este tipo, porque yo creo que todo esto que son pildoritas pequeñas, pero que llevan dentro, como decíamos, cosas muy clave para llegar a esa entrevista de trabajo. Un placer, hemos aprendido muchísimo en este tiempo, que es de lo que se trata al final, así que Belén García, directora general de Empleo, hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. Y Susana Burgos, bueno, me encanta haber compartido este espacio. Lo mismo te digo, me ha hecho mucha ilusión. Compartimos alguno que otro En la semanal radio. en la radio, De Onda Madrid. pero fíjate, no habíamos hablado de esa otra faceta que tiene Susana de experta en comunicación, que asesora a un montón de empresas. Sobre todo desde hace muchos años porque somos seniors. Claro, y tenemos mucha storytelling. Claro, claro, pero también mucho presente y mucho futuro, ¿eh? No, Totalmente. storytelling completo, no Eso es. storytelling Las las temporadas, Oh, esas temporadas. Eso es. Pues gracias a las dos y nada, continuamos con esta ronda de videopodcast dedicado al talento senior, que en la Comunidad de Madrid hay mucho y muy interesante.